Buenas tardes a todos, a todas, Esther, Alejandro, Patricia. Veo tantos amigos, algunos a los que hacía tiempo que no veía, y estoy encantada de estar hoy aquí. Esta mañana, a primera hora de la mañana, le enviaba un WhatsApp a Pedro Sánchez, porque ahora en este momento él está haciendo su mitin de campaña en Madrid. Yo voy de número 4 en Madrid y le decía: ya sabes que yo no voy a estar en tu mitin de fin de campaña, porque voy a estar en Alicante, porque tú precisamente has querido que el Gobierno de España esté en Alicante para manifestar todo lo que Alicante supone para el Gobierno de España y para España. Así que yo hoy estoy aquí feliz y encantada, pero representando al Gobierno de España. Un gobierno para el que Alicante es esencial y es fundamental. Y por eso para mí es un honor poder hoy compartir con todos vosotros este final de campaña. Lo decía Esther, lo decía Alejandro, bueno, ya falta menos. Nos quedan 2 días, hoy ya prácticamente termina la campaña electoral. Y todos tenemos que ir el domingo a votar y a votar por la España que queremos, por la España en que confiamos, por la España plural, diversa, por esa España tolerante, en la que todos tienen cabida. Ahora, cuando venía para aquí, veía las noticias que 2 militantes socialistas habían sido abordados en Palma de Mallorca por otros militantes de Vox y habían sido golpeados. Eso es lo que Vox representa y eso es lo que el Partido Popular, que va del brazo de Vox, representan también: la intolerancia, el discurso del odio y el discurso del rencor. Y nosotros, por muchísimas razones: la primera, porque somos socialistas; la segunda, porque creemos cada día en una sociedad más justa y mejor, no lo vamos a consentir. Por eso tenemos esa obligación de que el domingo vayamos todos a votar y convenzamos a la gente que queremos esa España que yo os lo puedo decir cuando salgo al extranjero, que es un ejemplo de progreso y que es un ejemplo de convivencia. Mirad, yo lo digo muchas veces, frente a esos que dicen que sí hay que acabar con el sanchismo, yo me siento profundamente orgullosa de formar parte del Gobierno de España y del Gobierno de Pedro Sánchez, profundamente orgullosa. Porque estos 5 años hemos hecho mucho, pese a todas las dificultades, pese a todos los momentos difíciles. Mirad, primero fue aquella terrible pandemia, ¿no? Aquella terrible pandemia donde vimos morir a tantísima gente. Aquella pandemia donde yo recuerdo que nos reuníamos por la mañana en el Palacio de la Moncloa con las luces apagadas, las calles prácticamente desiertas, donde venían los especialistas y nos decían que están muriendo 800 o 900 personas. Y aquella sensación de que no sabíamos qué hacer, pero al mismo tiempo sentíamos orgullo de los españoles y de las españolas que fueron responsables y que se quedaron en sus casas confinados. Orgullo de nuestros médicos, de nuestros sanitarios, de nuestros transportistas, de tantísima gente que todos arrimaban el hombro. De aquellos hombres y mujeres, yo lo viví en mi caso con los militares, pero los sanitarios, como decía antes, que acompañaban a los muertos en el último momento cuando estaban solos. Y nosotros, el Gobierno de la Nación, estábamos con los españoles y los españoles estaban con nosotros. Mientras otros, el Partido Popular y Vox, ¿sabéis qué hacían? Ir a poner recursos al Tribunal Constitucional por la declaración del estado de alarma. Nunca tuvimos ni una sola palabra de apoyo. Yo recuerdo aquellas reuniones que había con los presidentes de las comunidades autónomas, incluida la de Galicia, la del señor Feijóo, y mientras nosotros decíamos tenemos que seguir ayudando a los españoles, tenemos que seguir trabajando para vencer esta pandemia, eran todo problemas, eran todo pegas. No vi nunca ni una sola solidaridad, ni una sola empatía. Por supuesto, no con el Gobierno, sino con la gente que sufría. Y en aquellos momentos duros, ¿qué hicimos? Pensar en los ciudadanos.
Pensamos en los ciudadanos, hicimos esas grandes campañas de vacunación y demostraron que España es solidario, porque fuimos el país europeo que más se vacunó. No he visto a Ana, aquí, tú sabes lo que sufrimos en aquel momento. Yo te agradezco muy especialmente porque en aquellos momentos duros los socialistas del Gobierno de España, los socialistas de la Comunidad Valenciana, estábamos dando el callo con la gente que más lo necesitaba. Y los españoles no nos fallaron. Y en esos momentos tan difíciles, mientras otros apostaban por los ERES, nosotros apoyamos por los ERTES, que nadie se quedara sin trabajo. Hicimos ese esfuerzo. Cuando la crisis económica, ¿qué hizo el PP? Rescatar a los bancos, austeridad. No se preocupó de los ciudadanos y nosotros dijimos, no vamos a dejar a nadie atrás. Y eso es lo que hacemos los socialistas y los gobiernos socialistas en España, en Valencia, cuando estaba. No dejar a nadie atrás frente a otros que solo piensan en ellos y solo piensan en sus intereses. Después, desgraciadamente, hemos tenido de todo. Ya digo que nos faltan los ovnis. Tuvimos aquella crisis tremenda cuando Filomena. Tuvimos el volcán de La Palma y allí estuvimos ayudando a los ciudadanos de La Palma. Y ahora tenemos esta terrible guerra de Ucrania. Esta terrible guerra de Ucrania que ha puesto de relieve otra vez que España es solidaria. Aquí estamos ayudando a formar a los soldados. Aquí estamos sobre todo en labores humanitarias, cuidando a esos soldados ucranianos que vienen a España con terribles amputaciones de brazos, de piernas, de globos oculares, pero que nos dan un ejemplo de moral y de resistencia. Y que cuando vamos al extranjero, a la Unión Europea o a la OTAN, ponen de relieve que como el Gobierno de España, encabezado por su presidente, sí, Pedro Sánchez, ya sé que no les gusta que digamos, pero sí, Pedro Sánchez, estamos trabajando por la paz en el mundo y somos un ejemplo. Y en estos momentos difíciles y complicados, lo decía muy bien Esther y lo decía muy bien Alejandro, hemos estado trabajando por los que más lo necesitan, por los más vulnerables, por los pensionistas. Claro que sí. Nos han engañado. El señor Feijóo va a los debates y ni siquiera se estudian los temas, pero si no se estudian los temas, ¿cómo va a gobernar un país? Yo pregunto, los que sabemos, porque hemos estudiado, sabemos que hay que echar horas, que dirigir un país no es cualquier cosa. Bueno, yo lo mismo me da, lo mismo digo que se han revalorizado, que no han revalorizado, porque lo mismo me da. No, lo mismo te da, no. Tú tienes que gobernar España con seriedad y tú no la vas a tener nunca, nunca la vas a tener. Y por tanto, España no se merece a alguien con esa frivolidad a la hora de hablar del pasado, porque del presente estoy de acuerdo contigo, Alejandro. No lo tiene, no tienen un programa. Y yo lo decía, me siento orgullosa en esas reuniones internacionales cuando España es un punto de referencia. Cuando el presidente Biden, sí, el presidente Biden, reciba al señor presidente del Gobierno de España, mientras vosotros, la gente del Partido Popular, vais a criticar a España a las instituciones europeas. Por eso es tan importante que no solamente los que estamos en el Gobierno, no solamente los que tienen un carné socialista, no solamente los que tradicionalmente han sido votantes socialistas, sino esas personas que quieren a España, que quieren una sociedad más justa y mejor, el domingo se comprometan. Y se comprometan votando. Y se comprometan votando por el diálogo, por el civismo, por la tolerancia, por la igualdad. Ayer nos decía una persona: quiero que mis hijos vivan seguros, en una sociedad que respete a los demás, en una sociedad que respete a las mujeres, a los jóvenes, a los LGTBI, a los inmigrantes. Mira, yo oigo al señor Abascal y yo realmente me dan escalofríos. El tono, ese tono tan terrible, ¿no? Ese tono de desprecio, de superioridad. Pero esa forma de despreciar a las mujeres, a los inmigrantes, a los LGTBI. Eso es lo que queremos para España. Yo no quiero eso para mi país. Yo quiero una sociedad de tolerancia, una sociedad de respeto, una sociedad en que ese niño, cuando sea mayor y venga también a los mítines de un gobierno socialista, porque seguirá un gobierno socialista, se pueda sentir orgulloso. Y señor Feijóo,
no engañe más. Lo hemos visto en Valencia, lo estamos viendo en Extremadura. Mirar, la señora Guardiola tenía palabra, tenía principio, su palabra lo más importante y le han dicho, tú con Vox. Esa es la palabra, esos son los principios. Y yo, insisto, no quiero eso para España, no quiero eso para mi país. Y como no quiero eso para España, como quiero sentirme orgullosa de mi país, como quiero sentirme orgullosa de esa sociedad tolerante, creo que tenemos una obligación todos. Y es una obligación ya no solamente de votar, sino de convencer a los indecisos. A esas personas que, como decía antes, no saben. A esas personas que creen que todos los políticos somos iguales. Todos los políticos no somos iguales. Hay gente que hemos llorado con el sufrimiento de los demás, que lloramos con el sufrimiento de los demás, que cuando nos equivocamos, claro que nos hemos equivocado, y los socialistas también nos equivocamos, pero sabemos pedir perdón, que sabemos que ser contrabandista es un delito como ser narcotraficante, y hay que decirlo claramente. Por lo tanto, porque estamos orgullosos de lo que somos. Queremos decirle a la gente que nosotros, con nuestros errores, con nuestros problemas, nunca vamos a dejar a nadie atrás. Eso es algo que en este gobierno yo he aprendido. Lo aprendí en su momento con los militares, pero lo aprendí en la pandemia con Pedro Sánchez, cuando nos decía, no podemos dejar a nadie atrás. Y todos y cada uno de los que tenéis un corazón socialista, de los que incluso sin tenerlo, pero sabéis que queréis para vuestros hijos tolerancia y respeto, no podemos dejar a nadie atrás. Y el Partido Popular, igual que a Vox, claro que van a dejar a la gente atrás, porque ellos piensan en ellos, en sus sillones, en sus gobiernos, y no piensan en los vulnerables y en los que lo pasan peor. Así que, desde el orgullo, desde la satisfacción de haber formado parte de un gobierno en el que sabemos que tenemos mucho que hacer todavía, en el que sabemos que la suma de todos y cada uno de vosotros es necesario para trabajar cada día, yo os pido que con la cabeza muy alta, frente a los que dicen no al sanchismo, digamos sí al sanchismo, pero al sanchismo que es diálogo, que es tolerancia, que es inclusión, que es una España que mira al futuro, que es una España que no deja a nadie atrás. Y ahí tenemos que estar todos y cada uno de nosotros. Mirad, cuando hemos estado en el gobierno ha habido momentos complicados y difíciles. Pero por otro lado, sabemos que si no hubiera sido por los socialistas en el gobierno, las pensiones no se habrían revalorizado. No habría habido un salario mínimo. Las mujeres, ¿qué pasaría con las mujeres? Con el machismo de Vox. Todavía se permiten el lujo. O el señor Feijóo de hablar del maquillaje. Tú eres el que maquillas a los contrabandistas. Tú eres el que maquillas, no las mujeres. Yo siempre he pensado, soy una persona que me siento una mujer de Estado, y cuando digo una mujer de Estado es una mujer que quiere a su país, que cree en España, que se siente orgullosa de ella, que se siente orgullosa cuando va a las reuniones internacionales y habla de los españoles. Y porque creo profundamente en el Estado, porque creo que tenemos que hacer una sociedad que no descalifique, una sociedad en la que todos quepamos, tengo miedo de que el domingo estos señores, que son capaces de arrasar con todo, puedan llegar al gobierno. Y no van a llegar. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros tenemos la razón, tenemos la fuerza, porque nosotros tenemos la gestión y lo hemos demostrado. Nosotros no son solo imprecisiones como el señor Feijóo, tenemos el esfuerzo, tenemos el trabajo, tenemos el compromiso. Yo hablaba antes de Ana, pero he visto cómo Patricia, cómo Alejandro trabajan en el Congreso, cómo se pelean por Alicante, cómo trabajan cada día, echan horas y más horas, y piensan en Alicante y piensan en España. Otros calientan los asientos, están buscando la hora de ir a la cafetería. Ellos nunca. Porque si Alicante va a estar bien representada y bien defendida en el Congreso y en el Senado, lo hablábamos antes también con la senadora, va a ser con el grupo de los socialistas en el Congreso y en el Senado.
Hemos pasado momentos difíciles, ¿verdad, Alejandro, Patricia? Los habéis pasado en el Senado, como hablaba antes con Ana. Pero todos tenemos algo muy claro. Trabajamos por y para los españoles. Trabajamos por los que lo pasan peor. Y a veces cuando uno llega a casa y está cansado, sobre todo yo recuerdo en la época de la pandemia que llegábamos con aquel sufrimiento, decíamos, hay que seguir, porque entre todos los españoles que creemos en la libertad, que creemos en la igualdad, lo vamos a conseguir. No vamos a dejar que el Partido Popular y Vox, con sus descalificaciones, con sus insultos, con su falta de precisión, con su matonismo, si me permitís la expresión, puedan llegar al Gobierno de España. España no se lo merece. Y queremos un presente, queremos un futuro que nos haga sentirnos orgullosos y satisfechos de nuestro país. El mismo orgullo que yo siento de los candidatos socialistas al Congreso y el Senado. El mismo orgullo que siento de formar parte del Gobierno de la Nación. El mismo orgullo que siento de estar en el proyecto de Pedro Sánchez. Lo siento como ciudadana, como mujer a la que también me ha costado mucho llegar a los sitios. Y me siento también heredera de esos 140 años de historia socialista que trajeron a nuestro país el progreso, la educación pública, la sanidad pública, los avances sociales. Tenemos que seguir trabajando. Así que yo os pido que con orgullo, con la cabeza muy alta, porque como digo siempre, somos los mejores. Y somos los mejores, hay que decirlo clarísimamente, porque vamos por delante, porque decimos la verdad, porque si cometemos errores pedimos disculpa, pero pensamos en los demás, tenemos empatía, tenemos generosidad, porque creemos de verdad. Porque creemos de verdad en las emociones. La política es emoción, es llorar cuando hace falta, reír cuando es necesario, pensar siempre con generosidad en los demás, porque tenemos emoción. La emoción que nos da sentir un corazón socialista, sentir un corazón que trabaja por una sociedad más justa, tenemos que salir, y tenemos que salir el domingo a ganar. Y de aquí, todos y cada uno de nosotros, con fuerza, con ánimo y con orgullo, decir, votar por el Partido Socialista es votar por la ilusión, es votar por la tolerancia y es votar de verdad por España, porque España la defendemos nosotros mejor que nadie. Muchísimas gracias y a ganar.